Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy continúa el de ayer, estas acusaciones que van intentando hacer a Jesús los fariseos, los maestros de la ley. Y hoy, y siempre intentan buscar la parte negativa en todo de los apóstoles para ir contra Jesús, su maestro. Y hoy la idea es fácil: están en un sábado, pasan por el campo y cogen de las espigas del trigo, las frotan y comen el grano. Quiere decir que están ya en verano, porque es la época en que se recoge, que se puede ya comer este grano maduro. Vienen los fariseos y acusan a Jesús. ¿Por qué? Tus discípulos hacen algo que no está permitido en sábado. A ver, la pregunta tiene su aquel, porque la mentalidad nuestra es totalmente diferente a la de la época. La nuestra sería: ¿qué hacen estos robando trigo? Pero es que en aquella época eso no era robar trigo. Lo que no podían hacer era, de los campos de los demás, cortar y llevarse. O sea, coger el trigo y llevárselo. Eso estaba prohibido, eso era robar. Pero si alguien tenía hambre por los caminos y cogía tanto fruta como trigo, lo que fuese, para comerlo allí mismo, porque tiene hambre, eso estaba permitido por la ley. Eso no era robar. Eso era un acto de caridad obligatoria de todos los judíos hacia los demás. Otra cosa es el saqueo y el llevarse, eso es robar. Pero simplemente comer en el campo de lo que el campo está dando en aquel momento, esto se consideraba un deber de hospitalidad y de caridad hacia los que caminaban de un sitio a otro, hacia los viajantes. El problema es que se hace en sábado. El sábado no se trabaja. El sábado era el día de fiesta, era el día del Señor. Así que el pecado es porque trabajan en sábado, cogiendo el trigo, sacándole la cáscara, comiendo. Esto no podía ser. Eso era gravísimo en mentalidad de esos judíos. Y Jesús, harto de esta hipocresía, les dice dos cosas en un crescendo curioso. En vez de responder como responderíamos nosotros, dando razones, él lo que hace es decir dos cosas y bastan. Primera: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Lo que hizo fue entrar en el templo, hablar con el sacerdote y se hizo dar los panes que solo los sacerdotes podían comer, que habían sido ofrecidos a Dios. Y no tiene reparo, él no podía comerlo, es situación de hambre, y el mismo sacerdote se lo da. Y comen esos panes que no podían comer. Se ha escogido expresamente, Jesús coge expresamente este texto, como diciendo: vosotros, de alguna forma, lo que buscáis es la pureza, pero la pureza de una forma extraña. Es la ley por la ley, cuando la ley tiene un sentido. Y el sentido auténtico de la ley es lo que Cristo nos ha venido a dar. No la escrupulosidad solo de mantener una ley por mantenerla, sino de entrar en el sentido propio de cada ley y el porqué. Y si David rompió esta ley, y David era el ungido del Señor, era en su momento el Mesías de aquel tiempo, el Cristo de aquel tiempo. Si eso lo hace Moisés, ¿cuánto más Jesús? Porque añade: el Hijo del Hombre es Señor
del sábado. El Hijo del Hombre es tanto como decir el Mesías, era el lenguaje de los profetas para decir el Cristo, el Mesías, el ungido por Dios. Pero aquí tiene un doble sentido, que los judíos en ese momento no ven, pero que es muy importante en el Evangelio. El Hijo del Hombre es Señor del sábado, pero el sábado no es el día del Señor. ¿Quién es el Señor del sábado sino Dios mismo? Con esto Jesús está diciendo que Él es Dios, y lo es así. Él es el Dios hecho hombre para nuestra salvación. Es de esta forma que con estos hechos y estas palabras nos va mostrando quién es Cristo, el Hijo de Dios. Lo hemos visto con los días anteriores, con los milagros que hacía, con lo que los demonios que echaba. Lo vemos hoy en la predicación misma de Jesús. Mientras que la primera lectura, y acabamos, tiene esta mentalidad de decir, aquí hay dos mundos, el mundo que no cree, el mundo que está apartado de Dios, y aquellos que han sido reconciliados y que son pueblo santo. Dice, ¿cuál es la única condición al pueblo santo? Que permanezca cimentado y estable en la fe y en la esperanza inamovible, en lo que escuchasteis en el Evangelio. Por eso va contra toda la mentalidad moderna. La mentalidad moderna es la de los derechos del hombre. Yo hago lo que me da la gana, puedo hacer lo que quiera. Yo vengo a comulgar cuando quiero, aunque no sea practicante, aunque haga lo que me dé la gana con mi vida, aunque pase de Dios del todo, no importa. Yo tengo mis derechos. Yo soy el auténtico Dios en el mundo, que hago y deshago lo que quiero. ¿Cuál es la mentalidad del Evangelio, y en este caso de San Pablo? Muy diferente. Claro que habéis sido reconciliados con Dios, claro que en el bautismo se os perdonaron los pecados, pero hay una condición para ser cristiano: estar estable, cimentado en la fe. Eso es tanto como decir ser practicante real, o sea, vivir la Eucaristía, vivir los sacramentos, realmente vivir en la voluntad de Dios, dándome cuenta que Él está por encima de mí en todo, que me quiere con locura, pero también me pide y exige, y que no soy yo el Dios que decide lo que está bien y lo que está mal, sino que aprendo del Hijo de Dios, de Cristo, que es mi único Señor. Es así como se es cristiano. No se puede comulgar simplemente por decir, yo tengo derechos, sino que se comulga cuando uno vive en cristiano, cuando ha pedido perdón a Dios de sus pecados en la confesión, cuando realmente uno decide vivir según los mandamientos de Dios y decide también seguir y vivir los sacramentos de la Iglesia, los sacramentos del Señor.